Ok, listo. Villegas María Cristina, son las hermanitas. Y Vizcaíno Jesús. Presente, profe. Listo, ok. Bueno. Entonces, bueno, empecemos. Lo tengo. Entonces, los grupos, señores, los grupos que quedaron, hoy me mandaron un grupo al final, ¿cierto? Sí, profe, yo, Laura Hernández y... Espéreme. Carlos Suárez y Laura Valentina. Bueno, entonces ahorita hacemos un cambio. Entonces, ¿están atentos para que apunten? Entonces, el primer grupo, el de Juan Manuel Hincapié, Juliana Mejía y Francisco Patiño. Lo escuchamos, Nicolás. Muchas gracias. ¿Cómo, Juan Manuel? Lo escuchamos. Sí, señor, lo escuchamos. Listo. Apunte más bien lo que le va a tocar. Listo. Entonces, Juan Manuel Hincapié, Juliana Mejía y Francisco Patiño van a trabajar el recurso de reposición. Eso va a ser el grupo 1. El grupo 2, conformado por María Alejandra Palacio, Catalina Úsuga y Manuela Cartagena. Sí, profe. Van a trabajar, ustedes, grupo 2, van a trabajar el recurso de apelación. El grupo 3, conformado por Juan Chica, Santiago Múnera y Juan José Ortiz, van a trabajar el recurso de queja. El grupo 4, esperen, yo prendo la luz, que estoy como... A ver si mejoró. El grupo 4 sería Jesús Vizcaíno, Natacha Galeano y Santiago Flores. Van a trabajar el recurso de súplica. El grupo 5 o el grupo 5, conformado por Carolina Aguirre, Luisa Fernanda Sánchez y Juan David Lopera, van a trabajar el recurso de casación. El grupo 6, conformado por Julián López, Julián Galvez y Luisa María Londoño, van a trabajar el recurso de revisión. ¿Sí? Profe, hola. Repite, por favor. Sí, le repito, entonces, repito. Grupo 6, Julián López, Julián Galvez y Luisa María Londoño. Van a trabajar el recurso de revisión. ¿Sí? Ok. El grupo 7, conformado por Tatiana Izaza, Jorge Díaz y Felipe Cabrera, van a trabajar el recurso de reposición. Reposición, sí. Grupo 8, integrado por Ismael Upegui, Jeneire Sosa y Paola Vargas. Van a trabajar el recurso de apelación. El grupo 9, conformado por Raumir Serna, Juan Camilo Echeverry y Juan Pablo Madera. Van a trabajar el recurso de queja. El grupo 10, por Lady Diana Ospina, Ana Milena Villegas y María Cristina Villegas, van a trabajar el recurso de súplica. Gracias, profe. Listo. El grupo 11, espérenme, yo miro a ver aquí. Grupo 11, sí. Que esos no me mandaron grupo, entonces los conformé yo porque tenemos que trabajar en grupo. Serían Dayana Vergara, ¿está? Dayana.
No está. Santiago Agudelo. Profe, él me acabó de hablar y me preguntó si se podía hacer conmigo, con Carlos Suárez y Laura Hernández. Entonces, espérenme. Entonces, grupo 13 serían Carlos Suárez, Santiago Agudelo. Yo te amo. ¿Y quién otro? Laura Hernández. Laura Hernández. Profe, qué pena lo interrumpo. Espérenme un segundo, yo termino. Deme. De una, profe, hágale. Entonces, el grupo 13, entonces metamos ahí a César. Usted, César, que habló. Entonces, perdón, el grupo 11 conformado por Dayana Vergara, Estefanía Arboleda y César Villada. ¿Cierto? Repito, ¿Dayana Vergara está o no está? No. Estefanía Arboleda. Tampoco está. Profe, ella es la que está incapacitada, pero ella, pues, a nosotros incluso hemos mandado un grupo ayer, pero adelante, profe, continúe. ¿Ustedes habían mandado un grupo? No, pues no me llegó. Sí, profe, incluso pues, ya hemos visto que hemos quedado impares y hemos mandado uno de 4 con Luis Carlos, Daisy. ¿Y a dónde lo Esteban y envió? persona. Pero yo estaba seguro que lo había enviado, por eso no le ¿A había dicho dónde? nada. ¿Al WhatsApp? Sí, profe, yo estaba No, seguro, señor. pero Si como usted fue- revisa, inclusive revíselo porque no está. De una, profe, hágale. Sí, O porque sí vamos a está. hablar, inclusive que si nos dejaba estar los 4, a Daisy, a Luis Carlos, a César y a Estefanía. No, 4 no, porque somos 39, entonces nos da grupos de a 3. Entonces, ¿quiénes serían ese grupo? Estefanía, César y ¿quién más? Y Daisy. ¿Y Daisy qué? Y Daisy, Arias, pero nos estaría faltando Luis Carlos Cardona. Ah, no, Luis Carlos sí se le tocó en otro. Entonces, grupo 11. Grupo 11, para que apunte. Estefanía Arboleda, César Villada y Daisy Arias. Van a trabajar el recurso de casación. El grupo 12. Profe, ¿no nos puede poner uno más difícil para no dejar a Lucho? O yo me hago entonces mejor con otro y que Lucho se haga con él. Espérame, yo termino y ya después ustedes si quieren hacen los cambios, porque si no se me enreda a mí todo. Entonces, grupo 11, Estefanía, César y Daisy Arias. Grupo 12 sería, entonces Daisy Yamile Arias tampoco, sería Luis Carlos Cardona, Manuela Ortiz y Dayan Vergara. ¿Cierto? Esa es la que es. Y Dayana Vergara. Listo, grupo 12. Luis Carlos Cardona, Manuela Ortiz y Dayana Vergara. Van a trabajar el recurso de revisión. Y el grupo 13. El grupo 13. Que sería Carlos Alfonso Suárez, Santiago Agudelo y Laura Hernández. Sí, ahí sí me dan. Cada uno da 3. Van a trabajar recurso de anulación de laudos arbitrales. Profe, ¿anulación de la qué? De laudos arbitrales. Anulación de laudos arbitrales. Ahí se los copié. ¿Cierto? Grupo 13. Gracias. De laudos arbitrales. ¿Queda claro entonces la conformación de los grupos? El 12 es revisión, ¿cierto, profe? El 12 es revisión. Sí. El 12 es revisión, sí. ¿Sí? ¿Estamos claros o alguna duda o alguna inquietud? Bueno, entonces sigamos con nuestra clase que habíamos dejado ayer y estábamos trabajando
en la coadyuvancia o en la intervención adhesiva simple. ¿Sí? ¿Lo recuerdan? Muy bien. Cuando estábamos hablando entonces de la intervención adhesiva simple o de la coadyuvancia, habíamos indicado o habíamos dejado ayer cuál era el fundamento de la coadyuvancia. Y como fundamento de la coadyuvancia, habíamos indicado que precisamente se fundamenta en los efectos reflejos o de rebote de la cosa juzgada. Entonces, esto es muy importante porque ustedes deben de comprender y de tener claridad que cuando se habla de cosa juzgada, al menos se hablan de varios efectos. Hay un primer efecto que es el común o el que todo el mundo conoce y son los efectos directos. ¿Cuáles son los efectos directos de la cosa juzgada? Pues aquellos que la sentencia va ¿a quién? Va a cobijar a las partes que fueron parte del proceso. Si un proceso entonces se gesta entre Luis Carlos y Juan David, pues la sentencia va a tener efectos frente a quién? Frente a Luis Carlos y frente a Juan David, de nadie más. Esos son los que se denominan los efectos directos. Pero hay unos efectos que son los que estamos viendo, que son los efectos reflejos o de rebote. Es decir, Luis Carlos demanda a Juan David, pero de alguna forma lo afecta a Felipe, indirectamente. Esa sentencia que se profiere entre Luis Carlos y Juan David puede afectar a Felipe. Entonces, esos efectos reflejos o de rebote son los que fundamentan al coadyuvante para intervenir en el proceso judicial. ¿Queda claro? Y repito, esos efectos reflejos o de rebote siempre es porque la sentencia lo va a, digamos, lo va a beneficiar o lo va a perjudicar indirectamente, nunca de manera directa, porque si fuera directa, pues la intervención sería otra que vamos a ver, o espero que la veamos hoy. Pero si es indirecta, siempre entonces será efectos reflejos o efectos de rebote. Vamos hasta ahí. Muy bien. Veamos ahora cuál es la naturaleza jurídica de la coadyuvancia. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de la coadyuvancia o de la intervención adhesiva simple? La coadyuvancia o la intervención adhesiva simple es una intervención accesoria, ¿cierto? Es una intervención accesoria. Porque el coadyuvante nunca se convierte en parte. Repito, es una intervención accesoria porque el coadyuvante nunca se convierte en parte. Es decir, en el proceso seguirá ostentando la calidad de tercero. El coadyuvante dentro del proceso seguirá ostentando la calidad de tercero. No se convierte en parte, como lo habíamos visto con el llamamiento en garantía o como lo habíamos visto con otras intervenciones. Acá el coadyuvante sigue siendo tercero. Y es por esa razón que la ley no le permite al coadyuvante, y es por esa razón que la ley no le permite al coadyuvante, perdón, Julián López tiene la mano, tiene una pregunta, Julián. Julián López. No, profe, no, tranquilo, no sé qué pasó. No, está bien así, profe.
Gracias. Ok, listo, Julián, tranquilo. Era pues como tenía la mano, pensé que me hace una pregunta. Bueno, entonces, señores. Entonces, les decía, el coadyuvante va a seguir ostentando la calidad de tercero, no se convierte en parte. Y es por esa razón que el legislador le dice al coadyuvante que no puede actuar en contra de la parte que coadyuva. Y es por esta razón que la ley le dice al coadyuvante que no puede actuar en contra de la parte que coadyuva. Es decir, el coadyuvante, cuando interviene en el proceso, el coadyuvante, cuando interviene en el proceso, lo hace para colaborar a alguna de las partes iniciales del proceso. Para colaborarle a alguna de las partes iniciales en el proceso. Pero repito, no se convierte en parte. Y como no se convierte en parte, tampoco el proceso se transforma en acumulativo. Por eso el proceso no se transforma en acumulativo. A diferencia de los otros que habíamos visto, ¿lo recuerdan? Que cuando decíamos en la intervención ad excludendum que el excluyente formula una nueva pretensión, entonces por lo tanto el proceso se vuelve en acumulativo. Aquí no, aquí el proceso no se transforma en acumulativo, seguirá siendo el proceso de A contra B, solamente que este está formulando una coadyuvancia a alguna de las partes iniciales, porque esa sentencia lo va a afectar de manera indirecta. ¿Queda claro? ¿Queda clara la coadyuvancia? ¿O alguna pregunta? No, ninguna. Muy bien. Comparándolo con otra, ¿Quién me pregunta? Ismael. Ismael, prenda la camarita para que lo veamos. Pero es que esa no se puede. Ok, listo, tranquilo. Comparándolo con una de las intervenciones no voluntarias, sino la otra que hemos visto, que son las intervenciones, ¿cómo es que se llaman las otras? Forzado. Bueno, vemos que, o sea, que el coadyuvante no tiene una función reversica ni de regreso. No, Se puede decir, porque no se puede, no tiene una doble función contra un tercero. No, para nada. El coadyuvante lo único que va a hacer es ayudar a una de las partes. Esa es su función. Va a ayudar a una de las partes. ¿Por qué? Porque la sentencia lo puede afectar. El caso que vimos ayer, por ejemplo, el del cónyuge, ¿cierto? El típico caso del cónyuge. El cónyuge que quiere ayudar al otro cónyuge, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si el cónyuge le sale el bien de su patrimonio, pues él se ve afectado. Entonces, precisamente, pero no tiene ninguna acción reversica, ni de recobro, ni nada de esas cosas. Pues porque es un poquito parecida, pero solo que en la... No es un poquito, no es nada parecida. No es otra intervención. El no, tercero puede... nada se parece. Ah, bueno, profe. Gracias. Listo, ok. ¿Alguien más? Bueno, entonces sigamos con otro tipo de intervención que sería, ¿en qué número íbamos? ¿La coadyuvancia era qué número? La 2, profe. Segundo. Vamos para la tercera. El tercero, profe. Se las voy a escribir. Intervención. Intervención litis consorcial o cualificada. La intervención litis consorcial o cualificada. También se denomina litis consorcio cuasi necesario.
El litisconsorcio cuasi necesario. Pero ahorita vamos pues a hablar de los litisconsorcios, pero sepan y entiendan que estas dos figuras son lo mismo, la intervención litisconsorcial cualificada o el litisconsorcio cuasi necesario. ¿Qué es esta intervención? Este tipo de intervención, ¿cierto? Es una intervención voluntaria, que se encuentra contenido en el artículo 62 del Código General del Proceso. Se encuentra contenido en el artículo 62 del Código General del Proceso. Y se presenta, porque les voy a contar un paréntesis, antes en el Código de Procedimiento Civil, el litisconsorcio cuasi necesario no existía o estaba mal denominado. Entonces, habían unas discusiones en que si era permitido, si no era permitido, porque la legislación era muy débil, era muy regular. Entonces, el Código General del Proceso lo que hizo fue que trajo este tipo de intervención de manera autónoma y lo reguló positivamente, ¿cierto?, en el artículo 62. Entonces, hoy, en nuestra legislación procesal civil, no hay duda de la existencia del litisconsorcio cuasi necesario. Entonces, ese paréntesis era importante porque si usted lee bibliografía o toma libros o jurisprudencia antes del Código General del Proceso, va a tener esa discusión sobre la existencia o no de la intervención litisconsorcial o cualificada. A partir del 2012, es decir, del Código General del Proceso, ya no hay esa duda. Entonces, por eso la invitación es, como se los he dicho, a que ustedes adquieran libros pues a partir del 2012, ¿cierto? Para tener pues como toda esa practicidad. Esta figura o esta institución procesal se presenta cuando el tercero interviniente se encuentra en una relación con la parte que coadyuva de tal naturaleza, se encuentra en una relación de la parte que coadyuva de tal naturaleza que a ese tercero se le extienden los efectos de la cosa juzgada. Que a ese tercero, perdón Paola, yo termino y ahorita me pregunto. Se le extienden los efectos de la cosa juzgada, aprovechándolo o perjudicándolo, porque ese tercero, aprovechándolo, perjudicándolo, porque ese tercero estuvo legitimado para obrar como demandante o como demandado. Estuvo legitimado para obrar como demandante o como demandado porque la relación sustancial así se lo permitía. Porque la relación sustancial así se lo permitía. En otras palabras, la intervención litisconsorcial o cualificada es un tipo de intervención, la intervención litisconsorcial o cualificada es un tipo de intervención del que se denomina legitimación por categorías. Repito, legitimación por categorías. Ya les voy a poner el ejemplo para que entendamos. Miren y verán que la diferencia entre la coadyuvancia y la intervención litisconsorcial cualificada
Se parecen, pero no, porque en la coadyuvancia decíamos que al tercero lo afecta de manera indirecta, ¿cierto? Indirecta. A este, es decir, al tercero litis consorcial, lo afecta de manera directa. No es indirecta, sino que lo afecta de manera directa. Pero por la relación sustancial, él no tenía que ser parte. Podía, ¿cierto? No tenía, sino que podía ser parte. Paola, ¿me iba a preguntar algo? No, profe, solamente era una palabrita en la que me quedé, pero ya, gracias. Okay. Yo sí le quiero preguntar una cosita. ¿Es litis consorial o litis consorcial? Es que creo que usted lo escribió mal. Litis consorcial, sí, litis consorcial. Tiene razón, Santiago. Litis consorcial, correcto. Litis consorcial. Gracias, profe. Ok. Profe, ¿será que con el ejemplo que nos va a dar, todavía no he entendido cuándo es indirecto y cuándo es directo? Ya le voy a explicar. ¿Será que nos puede decir, por favor? Pues me puede decir a mí porque yo todavía no comprendo eso. Pero antes de continuar, ¿a usted le quedó claro la coadyuvancia? Sí, profe. Entonces, deme un ejemplo de una intervención coadyuvante. Bueno, a ver, es que pues. No piense, porque si usted me dice que ya tiene el concepto claro, deme un ejemplo. A ver si sí puedo continuar con el efecto directo del litis consorcio. Coadyuvancias, ejemplos hay cantidades. ¿Quién le ayuda? ¿Quién me da un ejemplo de una intervención? Profe, el ejemplo que Juan Camilo. A ver, Juan Camilo, prenda la cámara. Profe, el ejemplo de cuando uno de los cónyuges se puede ver afectado por la venta o el negocio sobre una de la vivienda que habita. Listo, válido. Es decir, ese es el ejemplo que hemos visto, Juan Camilo. El del cónyuge cuando es demandado uno de los cónyuges. ¿Quién me da otro ejemplo de una coadyuvancia que no sea el de los cónyuges? Hay cantidades. Vuelvo y le repito, es la intervención más sencilla donde usted puede sacar ejemplos todos los que quiera. ¿Quién se atreve a dar un ejemplo? Un hijo también. Pues no sé, deme el ejemplo, Juan Luis Carlos, a ver cuál es el ejemplo del hijo. Cuando en las sociedades, en las herencias, no. No, es que no. ¿Quién es el demandante? ¿Quién es el demandado? Yo necesito, cuando usted me dice el de las herencias, no tengo ni idea. Cuando hay una sucesión y que un hijo, mueren los padres y unos demandan a otros que no les toca, que porque el uno es legítimo y empiezan ahí. Ese sí sería una coadyuvancia. Digo yo, profe, no sé usted. No, ese sería parte, porque si el padre se murió, el hijo es ¿quién? El heredero. Y si el hijo es heredero, ¿el heredero es qué? El que demanda. Y si hay varios hijos, todos serían parte. Todos. Así usted tenga un hermano o 20 hermanos, todos son herederos, todos son parte. ¿Cuál es el tercero? Ninguno. ¿Quién me da otro ejemplo? A ver quién se atreve. Nicolás. ¿Quién me habló? Que me hablaron dos al tiempo. Juan Manuel. Juan Manuel, listo, Juan Manuel, a ver. Contrato público, en donde el contratante demanda al contratista por incumplimiento contractual y resulta afectado el subcontratista en virtud al objeto y al alcance contractual que se pactó en el contrato. Podría ser, el subcontratista tiene un interés, ¿cierto? Indirecto, en que su contratante no se vea afectado por la sentencia. Pero el subcontratista tiene que estar en ese proceso. No, simplemente el subcontratista va.
Profe, buenas tardes. Hola, Romel. Profe, ¿me puede hacer un favor? Cuénteme. Nunca un coadyuvante puede hacer parte, siempre va a ser tercero. No va a haber alguno de los casos en que haga parte. Nunca un coadyuvante, Romil, se convierte en parte, nunca. Entonces, ¿Y yo por quedé qué no como se esa- convierte? ¿Por qué no se convierte en parte? Porque pues, es un profe, tercero, porque él simplemente va a ayudar a una de las partes. Él no introduce una pretensión. Déjeme ver aquí, con eso iba a terminar, pues iba a continuar. A ver, vamos 28. O sea, profe, yo le hago una pregunta, profe. Si A demanda a B que pone en peligro, digamos, que el patrimonio familiar, la esposa puede ser coadyuvante porque defiende los intereses del patrimonio. Ahí o se convertiría en parte, por ser parte del patrimonio. ¿Quién demanda a quién, Romil? A demanda a B, pues no sé, cualquier persona demanda a otra y está colocando en riesgo el patrimonio familiar. C, que es la esposa de B, puede hacer como ayudante o entra como parte. Claro, el tema de los cónyuges, porque tiene la relación sustancial de Sí, pero, cónyuges. Sí, claro. Pero ahí entra como parte o como coadyuvante. No, como coadyuvante. Cuando usted tiene la calidad de coadyuvante, nunca se vuelve parte. Siempre seguirá siendo tercero. Gracias, Vamos, 32. ¿Cuántos sabían ahorita? Ah, no, yo no sé ver eso, profe. Profe, para que haya coadyuvancia, siempre tiene que tener el tercero una relación sustancial con la parte a la que va a apoyar. Siempre, Paola. Listo. Ni siquiera, casi siempre. Siempre. Porque y es más, y el tercero tiene que demostrar ese interés, Paola, esa relación. Por eso cuando usted le dice al juez, venga que yo voy a hacer parte, pues a hacer parte no, a ser coadyuvante, el juez le va a preguntar, ¿y quién es usted? Es que yo soy el cónyuge, demuéstreme que usted es el cónyuge. Que yo soy el compañero permanente, demuéstreme que usted es el compañero permanente. Las afirmaciones, es que es mi mejor amiga, ¿cierto? No, ahí le va a decir al juez, no, que es mi mejor amiga, pero usted tiene que tener una relación de derecho sustancial. Es que es mi novio, es mi novia. No, ¿cierto? No. Entonces, siempre, Paola, la relación sustancial habrá que demostrar. En la adopción. Para que usted lo dejen ingresar como coadyuvante. O sea que tiene que tener como una afiliación con el demandado. ¿Quién me pregunta? Daisy, prenda la camarita. ¿Usted sabe cómo es papá? Daisy, ¿qué preguntaba? Que si ustedes tienen que tener una afiliación, puede ser familia para No, poder... por eso estábamos en eso, Daisy. No necesariamente es una relación de parentesco, es una relación sustancial. Pero usted, por ejemplo, la mejor amiga no puede, ni... No puede. No, porque no es una relación sustancial. Una relación sustancial, es decir, cuando hablamos de una relación sustancial, es una relación protegida por el orden. Que yo pueda demostrarla. No, que usted no, una cosa, usted la relación de amistad la puede mostrar, pero eso es una relación sustancial que a usted le permita intervenir en un proceso. Si es una amiga muy amiga, como cónyuge. Piense que su mejor amiga se está divorciando. Entonces usted va a leer el proceso, venga señor juez, déjeme ingresar como coadyuvante, porque ¿quién es su mejor amiga? A ver, pongámoslo acá, porque Manuela es su mejor amiga, entonces usted va a ingresar. ¿Qué le va a decir el juez? ¿La deja entrar o no la deja entrar? No me deja entrar. No la deja entrar. ¿Por qué? Porque es que es mi mejor amiga, es que somos como hermanas, es que es del colegio, nada, ¿cierto? Muy bueno, tenga muchas amigas, siga siendo muy amigas, pero para un proceso judicial, el interés, por eso decimos, tiene que ser sustancial o material. Inclusive alguien me hacía esa pregunta, ¿qué es un interés sustancial o material? Un interés que esté contemplado y protegido desde el ordenamiento jurídico. Entonces, miren, y verá el ejemplo que estábamos viendo de dice ahorita con Juan Manuel, el tema del contratista y el subcontratista. Ahí no hay una relación familiar, pero hay una relación sustancial ¿de qué? Patrimonial, contractual. Él se ve afectado, sí. Y él se ve afectado indirectamente.
Porque si fuera directo ya sería otro tipo. César, ¿iba a preguntar algo? No, profe. No, ok, bueno. ¿Alguien iba a preguntar algo? En un proceso donde se ve involucrada una sociedad y hay demanda una sociedad por X o Y motivo, y uno de los socios que hacen parte de esa sociedad, valga la redundancia, puede entrar como tercero coadyuvante para intervenir en el proceso. ¿Usted qué cree? Ser parte de la sociedad es parte del proceso. ¿Usted No sé, qué cree? por eso le pregunto, porque me No, queda la duda. ¿Usted lo dejaría entrar como coadyuvante al socio o no? Es que no sé si es parte o tercero. ¿Quién dijo que sí? Yo. No sé si es parte Me arrepiento. Yo sí lo dejaría entrar. Yo también, es lo mismo que la sociedad. Calma. Luisa, usted dijo que sí, ¿cierto? Sí, señor. ¿Por qué dijo que sí? Porque ahí mismo me fui al caso de la sociedad conyugal, es una misma sociedad. Muy bien. ¿Quién más dice que sí o quién dice que no? Yo dije que sí también. ¿Quién soy yo? Espérese, Juan Chica. Juan, ¿usted por qué dice que sí? Porque está afectando el patrimonio en la medida que vaya en detrimento de la sociedad. Y adicional, dependiendo del tipo de sociedad, puede tener responsabilidades de tipo societario que se extienden hasta el socio. ¿Quién más opina? Tiene una relación sustancial. Emiliano, pero eso no es Emiliano. Ay, es profe, mi hijo, Cristina. perdón, se me olvida, sí. Tranquila, Cristina. Cristina, ¿cierto? Sí. Sí. ¿Y su hermana dónde la dejó? Profe, apenas salió de Amagá, está en Amagá hoy. Usted sabe que ella trabaja con los palos de aguacate. Ah, ok. Bueno. ¿Y ese que está de lado de su hijo? Ah, sí, es mi tesoro. ¿Cómo se llama? Hola. Hola. ¿Qué, Emiliano? ¿Su mamá es juiciosa o no? Yo soy juiciosa, ¿sí o no? Dígale que tiene que estudiar mucho. Diga la verdad. Más le vale Emiliano que diga que sí. Bueno, entonces, a ver, Cristina, ¿qué dice usted? ¿Lo dejaría ingresar o no lo dejaría ingresar? Claro, si es el socio, tienen una relación sustancial. Claro, Paola, y claro, todos están, miren que sí entendieron la figura. La relación sustancial es, usted mañana demanda a Paola Bancolombia, usted demanda a Bancolombia por cualquier cosa. Si Bancolombia gana o pierde, a usted se le puede afectar el dividendo que le dé Bancolombia, a usted se le puede afectar el valor de la acción. Posiblemente sí. Por lo tanto, esa relación sustancial, usted como accionista con la sociedad, usted no tiene que estar allá haciendo parte, porque quien es demandado es la sociedad. Pero evidentemente esa relación sustancial o material le va a permitir que el juez la deje ingresar. Pero no para que usted se vuelva parte, no para que usted se vuelva parte, sino para que usted ayude a la sociedad. Ya, perfecto, gracias. Ismael, deme ahora usted el ejemplo, que fue el que preguntó. En una adopción. ¿En una qué? En una adopción. Quiere adoptar un niño de bienes, pues no sé cómo se les denomina, yo digo de bienestar familiar. El coadyuvante puede ser la pareja del que quiere solicitar la adopción del niño. El coadyuvante puede ser la pareja. Pues porque le puede surgir efectos indirectos. No, porque la adopción se la van a conferir ¿a quién? A las dos partes. Entonces, si usted y Daisy van a adoptar un niño, ¿cierto? Es que en los procesos de adopción ni siquiera hay demandado, porque quien solicita la adopción es Ismael y Daisy como pareja. ¿A quién demandan? No, a nadie. O bueno, puede ser que es el coadyuvante, puede ser ahí la mamá de uno de los cónyuges. Porque viven en la misma casa y... Pero es que No la hay mamá proceso. entra ahí como, sí, sabiendo que eso es una relación de filiación y no. Pues sí, no hay un debate ahí con nadie.
No, porque la custodia total la tiene ICBF, reposas en Exacto. ICBF y ya. Para que haya proceso de adopción, primero le tuvieron que haber quitado la custodia y todo lo demás a los padres. Por eso le digo, aquí no hay demandados. Bueno, Entonces, se la cambio. el ejemplo por la adopción no le da. Deme otro. Cuando dos, pues hay una separación y el padre se quiere quedar con el niño y la madre también se quiere quedar con el niño. Un coadyuvante ahí puede ser. Ismael, es que veo que usted tiene problemas en la identificación de la parte y del tercero. Porque cuando usted me está diciendo que hay un proceso de separación, ¿el proceso de separación es entre quiénes? Entre cónyuges. Ismael, pero dejemos a Ismael. ¿El problema es entre quién? Entre los cónyuges. Entre los cónyuges. Entonces, usted es un cónyuge y Daisy es el otro cónyuge. Ustedes dos están peleando y ambos cónyuges quieren la custodia, los alimentos o qué voy a saber yo del menor. ¿Cierto? Entonces, ahora, deme un coadyuvante para alguno de los cónyuges. ¿Quién sería? Puede ser los papás, ¿no? Pero dejemos a Ismael, para que él me entienda que él fue el que me preguntó. Ismael. Ya, metiéndole, pues, como, no sé, por ejemplo, que la cónyuge esté con otra persona. La otra persona puede ser un coadyuvante. Podría ser. Pues la otra persona sería, entiendo yo, pues no el novio ni el amante, ¿cierto? Porque precisamente esa sería pues la causal de divorcio. Si sería, por decir algo, la abuela o la persona que va a cuidar del niño o alguna otra cosa, le podría dar el ejemplo. Entonces, mire, verá que ahí son unos efectos indirectos, ¿sí? Ahora veamos el ejemplo de la intervención litis consorcial o cualificada. Entonces, en el ejemplo, como todos ya pudieron quedar claro, en la coadyuvancia son unos efectos indirectos. En la intervención litis consorcial o cualificada, el efecto es directo. ¿Y por qué es directo? Porque podía fungir como parte, no como tercero, sino como parte. Piensen, por ejemplo, el típico ejemplo de esto es el de las obligaciones solidarias. ¿Qué pasa si Francisco, Santiago y Paola me prestan, yo les presto, perdón, yo soy el acreedor y Francisco, Santiago y Paola son los deudores? Ellos me dicen, profe, présteme 50 millones de pesos y yo le digo, yo se los presto, pero eso sí, ustedes me van a firmar como deudores solidarios. ¿Sí? Vamos hasta el ejemplo. Sí. Por la solidaridad, por la relación sustancial, la ley, ¿cierto? ¿Qué me va a decir? Que yo esos 50 millones de pesos, ¿a quién se los puedo cobrar? ¿A los tres? A cualquiera de ellos. Al codeudor. Pues a los tres o a cualquiera de los tres, por supuesto. A los tres o a cualquiera de los tres. Ajá. Si por decir algo, perdón, yo termino. Si por decir algo, Francisco, yo le hago su estudio de bienes y no tiene nada, y Paola tampoco tiene nada, y Santiago sí tiene bienes, yo podría demandar a Santiago Flores para cobrarle los 50 millones de pesos. ¿Sí? Solo a señor. él. Sí. Sí, solamente a él. Por la solidaridad, porque yo puedo Pacho, estás demandar tirado. a todos o a uno. Entonces yo demando a Santiago, porque yo digo, Santiago, usted que tiene plata, usted es el rico de los tres, usted tiene casa, usted tiene carro, usted tiene de todo, págueme los 50 millones de pesos. Pregunto, Paola, que no tiene un peso, ¿puede intervenir en ese proceso? No, ¿Por qué no? porque no tiene que ofrecer para pagar. Claro, pero es. ¿Qué pasa si Santiago dice, listo, yo soy rico y que 50 millones no me importan, ¿cierto? Y vea, ¿sabe qué? Yo no voy a proponer excepciones, nada, yo los voy a pagar. ¿Qué pasa si Santiago me paga? ¿Cuál es el efecto, la relación entre Santiago y Francisco y Santiago y Paola? La sentencia que se dicte frente a Santiago y Nicolás afecta
de manera indirecta o de manera directa manera a Paola. Directa los libera de la deuda. Claro, claro, miren, y verá que es una relación directa, porque la relación sustancial es entre los tres, entre Francisco, Santiago y Paola. Si Santiago no hace nada, si Santiago no se notifica, si Santiago guarda silencio, si Santiago asume una conducta negligente, por supuesto que esa conducta va a afectar de manera que directa a Paola y a Francisco. Entonces, por eso, miren y verá, por eso decíamos, no tienen, sino que podían. Yo en vez de escoger a Santiago, pude haber escogido a Paola. También. También. O pude haber escogido a Francisco. También. Porque pudieron ser demandados, pero no lo fueron. Y no lo fueron, ¿por qué? Por decisión mía del demandante, punto. Entonces, esa legitimación por categorías o esa legitimación da lugar a la intervención litis consorcial cualificada. Perdón, ya voy a terminar el ejemplo para que me hagan las preguntas. Cuando yo demando a Santiago y Santiago va y dice, vea qué susto ese profesor, me está demandando alguna cosa, y va y les dice a Francisco y a Paola, entonces venga, paguemos, allanémoslo y paguémosle todo, que me dejen en la calle, no importa. ¿Qué va a decir Francisco y Paola? No, pues ¿cómo? ¿Cierto? Ese profesor es un sinvergüenza, se quiso quedar con la plata, no sé qué, tan. No, venga, yo me voy a hacer parte. Entonces, cuando Francisco o Paola deciden hacerse parte, ellos ya no se convierten en tercero, pues ellos dejan de ser tercero y se convierten en ¿qué? En parte. En parte, claro. A diferencia de la coadyuvancia, que el tercero sigue siendo tercero. ¿Cierto? No me desconfigura el proceso. Acá sí, porque existe una relación de naturaleza sustancial que afecta directamente. ¿Qué pasa si Santiago guarda silencio, pero Paola asume una posición agresiva, va al proceso, se defiende, propone excepciones? Y por lo tanto, por la conducta de Paola, el juez, por decir algo, me niega mi pretensión. ¿Qué pasa frente a esa relación? ¿Se afecta o no se afecta? Entre la relación, repito, entre Santiago y yo, Paola y yo, y Francisco y yo. Sí, se afecta, profe. Claro. Entonces, miren y verá que aquí la diferencia es clarísima entre una relación sustancial litis consorcial o una relación de mera coadyuvancia. Ahora sí, pregunta. Raúl, usted me iba a preguntar. Profe, yo te iba a hacer una pregunta, profe, pero pues con el ejemplo que dio, profe, me la respondió. Muchas gracias. Ok. Perdón, vamos con calma primero, que me iban a preguntar Daisy. Pues yo iba a preguntar eso de que... Prenda la camarita, Daisy. Yo iba a preguntar lo que hiciste en el ejemplo, pero me quedó claro. Yo iba a preguntar si llaman a Santiago, quiere ir porque le da miedo, porque no le interesa, Paola se podía presentar, pero en el ejemplo veo que sí. Claro, y se vuelve parte. Miren y verá, y se vuelve parte. Llega armada, llega con artillería al proceso. En cambio, el coadyuvante no, el coadyuvante es un bobito que llega ya al proceso a ayudar, pero no se convierte en parte, ¿cierto? Nada. César me iba a preguntar algo. César Villada, no. Sí, Juan José, perdón, Juan José. Podría ser, claro, presenta una nueva pretensión, una nueva defensa, una nueva resistencia. Claro, Juan José, lo transforma en acumulativo. Juan Manuel, usted me va a preguntar. Nicolás, en el derecho administrativo, sobre todo en los procesos de contratación pública, las dos personas jurídicas que usualmente se presentan cuando ninguno de los integrantes cumplen a cabalidad con los requisitos habilitantes son las uniones temporales y los consorcios. Y la pregunta es puntual. En la realidad,
cuando por alguna razón el contratante va a, digamos, a hacer efectiva la cláusula por incumplimiento contractual, los integrantes de la unión temporal, las dos firmas o las dos empresas, manifiestan que cada quien respondería porcentualmente por la parte del contrato que asumieron. La pregunta es, ¿eso sí realmente aplica o aplica justamente lo que usted hace un momento nos explicaba acerca del tema de la responsabilidad solidaria? Es decir, independientemente del porcentaje de participación en la unión temporal o en el consorcio, yo respondo también por los incumplimientos contractuales en los que incurra mi socio. Esa es una pregunta de derecho administrativo, ¿cierto? Nada tiene que ver con derecho procesal, y pensé que su pregunta era si los consorciados o las uniones temporales conformaban un litis consorcio cuasi necesario. La respuesta procesal es no, no generan un litis consorcio cuasi necesario. Y en cuanto a la responsabilidad solidaria, la ley 80 trae una responsabilidad solidaria frente a los consorciados, ¿cierto? Desde el punto de vista administrativo. ¿Sí? Gracias. Profe, qué pena con César. Lo que pasa es que me cayó el internet, pero tengo una preguntita. Sí, prenda la camarita, César, para que lo veamos. César, lo escuchamos. Ya, profe. Ya lo apagó el micrófono. Profe, ya, espere que es que está listo. Lo que pasa es que aquí pues en la segunda que estábamos hablando de la coayudancia, ahí dice algo de que al coayudante no se le permite actuar en contra, o la ley no le permite actuar en contra de la parte a la cual coayuda. ¿Eso en qué se fundamenta? Tiene que ver algo con el principio. O sea, voy a poner un ejemplo con derecho penal. En el Código Penal está escrito pues, que nadie está obligado a declarar en contra de su cónyuge. O sea, ¿en qué se fundamenta eso? O sea, supongamos que si hay una demanda en contra de, digamos, de Daisy, y Daisy, digamos, es socia de otros tres, y esos tres, digamos, tienen pruebas que dan fe de que la demanda en contra de Daisy pues es real y tiene fundamentos, y ellos las quieren aportar al proceso. ¿Esas pruebas tendrían relevancia o no tienen relevancia, pues, ligados a esta definición? Siempre y cuando en la coadyuvancia del fundamento es el interés, que es el interés indirecto, ¿cierto? Si usted parte de ese fundamento, que el coadyuvante es un tercero que se afecta de manera indirecta, esa es la razón de ser para que el legislador le permita acceder a ese proceso, porque lo va a afectar de manera indirecta la sentencia que allá se profiera. Y por eso, cuando le dice, le permito realizar los actos correspondientes, siempre esos actos tienen que ser en armonía o en correspondencia con la persona que coadyuva. Pues claro, imagínese, por su misma expresión, el coadyuvante es alguien que le ayuda. Entonces imagínese como coadyuvante va a entrar su enemigo. ¿Cierto que no? Imposible, porque entonces precisamente el coadyuvante lo que va a hacer es, una de esas ayudas es solicitar medios de prueba, aportar documentos, tratar, ¿cierto? Para que no le vaya tan mal en su sentencia. Profe, sí, profe, me queda claro, muchas gracias. Listo. Yo, Juan Camilo, prenda la camarita. Profe, esta figura aplica para los niveles de aseguramiento, por ejemplo, las pólizas, diferentes pólizas para robo o para responsabilidad civil, no para robo, para responsabilidad civil, por ejemplo, las que aplican sobre todo para médicos, que en algún momento un asegurador tenga que responder, se puede entender como una intervención litis consorcial. No, sino ¿cuál? Ya la vimos, Juan Camilo. ¿Cuál? Garantía. El llamamiento en garantía, correcto. Esa es la obligación de reembolso. Cuando un tercero llama a alguien para que responda, ¿cierto? Cuando el médico que lo demandan por responsabilidad médica llama a la aseguradora, es un llamamiento en garantía, no es este tipo de intervención. Sí, Juan Camilo. Listo, profe. Ok, perfecto.
¿Alguna otra pregunta o continuamos? Muy bien. Entonces, veamos otro tipo de intervención, o mejor dicho, bueno, otro tipo de intervención que es el de las intervenciones voluntarias, que sería el numeral 4, que se llaman terceros transitorios, ¿cierto? Cuarto, terceros transitorios. No sé si me quedó bien escrito. ¿Qué, Jesús? ¿Va a preguntar algo? Jesús. No, señor. Ok, perfecto. Bueno. Estos terceros transitorios también están consagrados en el Código General del Proceso, en el artículo 69 del Código General. También se le conocen... ¿Me repite el artículo y disculpe? Ahí se lo escribí, Raumir, el 69. También se le conocen... Para revisar eso. Tranquilo, no se preocupe, yo le lo repito. También se conocen como las tercerías, terceros transitorios o tercerías. Y son aquellos terceros, son aquellas personas que son ajenas al conflicto y son aquellas personas que son ajenas al conflicto, pero que sufren personalmente, algún efecto negativo del proceso, pero que sufren algún efecto negativo del proceso. Por esta razón, el legislador permite que esa persona ingrese al proceso como parte temporal, ingrese al proceso como parte temporal y mediante un trámite especial que se denomina incidente, ahí se los escribí, o un trámite incidental, ¿cierto? Así está, mediante un incidente o con un trámite incidental, pero única y exclusivamente, para defender sus intereses. Con lo cual, una vez termine el incidente o el trámite incidental, el tercero transitorio saldrá del proceso. Algunos ejemplos que el código, o mejor no, que el código, que la ley sustancial o que el código, sí, trae como terceros incidentantes son los siguientes. Primero, la intervención del poseedor
la intervención del poseedor dentro del proceso de expropiación. La intervención del poseedor dentro del proceso de expropiación. Segundo, los terceros opositores a la diligencia de secuestro. Y tercero, los terceros, los terceros, Profe, el segundo, no me quedó. ya se los voy a explicar. Los terceros incidentantes. Entonces son tres. Ahí se los escribí. Los terceros incidentantes. El segundo son los opositores a la diligencia de secuestro. Veamos un ejemplo para que quede claro, que seguramente lo van a entender mucho más fácil con los terceros incidentantes. Es el típico caso de la homonimia, ¿cierto? De la homonimia. ¿Qué pasa si yo demando, por decir algo, a Juan José Ortiz? ¿Cuántos Juan José Ortiz podrán haber en Medellín, Juan José? Cientos. Muchos, ¿sí o no? Entonces supongamos que usted, Juan José, es mi deudor y yo demando a Juan José Ortiz, pues a usted. Pero resulta que voy y le embargo el carro porque me averigüé que usted tenía un carro a nombre de Juan José Ortiz. Y resulta que el carro de Juan José Ortiz no es el carro de usted, sino de otro Juan José Ortiz. Y entonces van y a ese otro Juan José Ortiz le embargan el carro, se lo secuestran. Y entonces ese otro Juan José Ortiz, ¿qué va a decir? Oiga, ¿y quién es Nicolás Henao? ¿Y a mí por qué me embargan el carro? Yo no debo plata, yo no debo nada. ¿Qué tiene que hacer ese otro Juan José Ortiz que ha sufrido negativamente los efectos del proceso? Juan José, ¿qué tiene que hacer? Exactamente. Solicitar la intervención a ese proceso, ¿mediante qué tipo de intervención? Mediante el tercero transitorio. Es decir, ese otro Juan José Ortiz va a decir, miren, a mí me embargaron un carro, yo no soy el Juan José Ortiz que están demandando, ese otro Juan José Ortiz puede, o mejor dicho, interviene como parte, ¿cierto? Interviene como parte. Una vez el juez dice, sí, efectivamente, esa no es su cédula o ese no es usted, tal cosa, ese otro Juan José Ortiz sale, pero mientras estuvo en el proceso como parte, por eso dijimos temporal, se convierte en parte. Una vez se le resuelva su incidente, su solicitud, saldrá del proceso. Queda claro, es muy fácil. El otro que era el de la oposición a la diligencia de secuestro, son normalmente los poseedores, ¿cierto? Cuando yo voy, por decir algo, a secuestrar los bienes y enseres de la casa de Juan José, porque Juan José me debe, pero entonces Juan José no me abre la puerta, sino que me abre la puerta Luisa María Londoño. Y entonces Luisa María va a decir, oiga, ¿y quién es usted? No, es que estas son mis cosas, estos son mis cuadros, estas son mis cosas, todo esto, aquí no hay nada de Juan José. Pero esta es la casa de Juan José, así, pero todo esto es mío. Luisa, en ese caso, sería ¿qué? Una opositora a la diligencia de secuestro. Miren, verá que no tiene nada que ver allá, pero simplemente ella va a sufrir los efectos de un proceso. ¿Queda claro? ¿Sufre los efectos por ser inquilina o algo por el estilo? ¿Cómo, Santiago? Pues que sufre los efectos porque ella es una inquilina de buena fe y está siendo afectada por los actos de Juan José.
Puede ser Santiago, puede ser o porque es inquilina, o piense por decir algo, es la hermana, ¿cierto? Usted en su casa, ahí que está Santiago, pues no sé, me lo voy a inventar. Usted vive ahí con su familia. Cosas que son suyas personales, pero por decir algo, no sé, su hermano, su hermana, su papá, su mamá, van y lo embargan. Y entonces van a decir, ah, no, venga, que el cuadro, que el diamante, la no sé qué. ¿Usted qué puede decir? No, un momentico, es que eso es mío, ¿cierto? Eso no es de esa persona. Entonces, pero usted, ¿qué pasa si el juez o el secuestre, que está allá, le dice, nada, me llevo el computador, me llevo su diamante, me llevo su bicicleta, me llevo todo? ¿Usted qué más va a hacer? Ir al proceso a decir, venga, esa bicicleta es mía, sáquenla, que yo no tengo por qué padecer eso. Que el deudor es mi padre, mi hermano, mi no sé qué. ¿Sí? Sí, señor, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Profe, le hago una pregunta. O sea, que en el uno sería incidente y en el segundo trámite incidental. 4.1 y 4.2. Usted los colocó incidente, trámite incidental o terceros incidentantes. Lo mismo. No, todo es para decir que es lo mismo. Nicolás, una pregunta. Y es, en estos terceros incidentantes, ¿las pretensiones se le resuelven inmediatamente o tiene que esperar al fallo final? No, a ellos se les resuelve inmediatamente mediante un trámite incidental. Por eso lo que hacen es generar un incidente. Perfecto. Entonces no acumula pretensiones, se resuelven, ok. No acumula pretensiones. Profe, una pregunta. Para su ejemplo, la homonimia, si digamos ese Juan José Ortiz que se ve involucrado en el proceso de manera temporal sufre, digamos, algún efecto negativo para sí mismo porque con el carro trabajaba, porque perdió un negocio, yo qué voy a saber. Si él se ve afectado por el proceso, ¿él quedaría ahí como parte o él tiene que iniciar un nuevo proceso ante la parte que lo afecta? No, él se mete en el proceso. Él interviene en el proceso y dice, yo estoy padeciendo esos efectos, sáquenme de acá. Profe, pero bien pueda, qué pena. Se me va a acabar el tiempo en Zoom. Entonces, si se corta, pues ya terminamos la clase. Pero cuénteme a ver rápidamente. En ese trámite incidental, Juan José, en ese trámite incidental puede pedir perjuicios para que, me llamo Raumir. Raumir, ¿iba a preguntar algo? No, profe, era lo de Juan José, pues que si él, por ejemplo, no sé, colocaría y salió una demanda de brazos caídos, no sé, pues ya está claro que la misma demanda. Bueno, señores, con esto terminamos la clase, entonces nos vemos el próximo lunes, que ya me queda menos de un minuto. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta. Gracias, profe. Gracias. Muchas gracias. Feliz noche. Está muy bien. Gracias, profe. Chao. Chao, profe.